Ya pasaron 6 años desde la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A propósito de esta reforma que puso a México a la vanguardia en la protección de los derechos fundamentales que contienen la Constitución y los tratados internacionales, queremos hablar sobre el derecho a la salud a través del análisis de una sentencia relacionada con la donación de órganos. Soy Verónica González, comenzamos. Que el juzgador, cada asunto que se somete a su conocimiento, lo primero que hace es verificar que no esté involucrado alguna violación a los derechos humanos, ¿no? Desde el aspecto médico, pues hay muchos tabús y creo que valdría mucho la pena concientizar a los médicos de la importancia de la donación de órganos. Al Estado y a la sociedad les representa también beneficio, en tanto que se concentran recursos en aquellos asuntos que lo ameriten realmente, es decir, cuando se ven afectados intereses pues superlativos. Se va a atender también a sus derechos, porque estos procedimientos te permiten obviamente que haya un reconocimiento del hecho que se cometió. En el primer Congreso Nacional de Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal se habló sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Uno de los primeros objetivos del nuevo sistema de justicia penal es que los conflictos se resuelvan antes de llegar a un juicio. Para ello, la ley establece soluciones alternas. Por ejemplo, en Puebla, con 1.300 causas aproximadamente, de noviembre de 2014 a la fecha, se han solucionado de esta manera un 35% de los asuntos, lo que responde a la programación de este sistema. Para delitos de bajo impacto existen mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación. Y a partir de propuestas que se realizan de manera directa entre la persona imputada y la víctima u ofendido, con la ayuda de un facilitador que auxilia a que puedan alcanzar la satisfacción de sus intereses, y el imputado por su parte pues evita la imposición de una pena a partir de un juicio oral y público. A casi un año del arranque del nuevo sistema de justicia penal, los operadores se reunieron en un primer Congreso Nacional. En este foro señalaron la necesidad de evitar que los tecnicismos o el rigor de la ley obstaculicen la aplicación de los mecanismos alternos. El que se dé una justicia en donde se atienda la reparación del daño, donde hay una participación directa de las víctimas y de todas las personas que se ven involucradas o que se ven afectadas por la comisión de un ilícito, en donde pues obviamente no nada más se va a atender a una reparación económica, sino que se trabaja también con la restauración emocional, con esa sanación emocional de las partes. Al Estado y a la sociedad les representa también beneficio, en tanto que se concentran recursos en aquellos asuntos que lo ameriten realmente, es decir, cuando se ven afectados intereses pues superlativos. Los especialistas coincidieron en que a través de las soluciones alternas, además de resolver los asuntos más rápido, se logra la reconstrucción del tejido social, es decir, se dan pasos firmes hacia una verdadera reinserción social. Aquí se va a atender también a sus derechos, porque estos procedimientos te permiten obviamente que haya un reconocimiento del hecho que se cometió, permite que haya un arrepentimiento. Trabajamos mucho con este reconocimiento, con el perdón, con esa fuerza que nos ayuda también a ser una mejor sociedad, y sobre todo para que a través del diálogo y de una solución pacífica se puedan resolver los conflictos sin que todo tenga que ser yéndose a juicio, ¿no? Como le decía al inicio del programa, en junio de 2017 se cumplen 6 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hoy está con nosotros la magistrada Guillermina Coutinho Mata para conversar sobre una sentencia relacionada con el derecho a la salud. Bienvenida. Muchas gracias. Magistrada, este asunto tiene que ver con donación de órganos. Entiendo que llegó incluso en su momento hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntenos a grandes rasgos los antecedentes. Muchas gracias, claro que sí. Este asunto es de una persona que ya había recibido, debido a un problema renal severo, recibió un trasplante de órganos que resultó fallido, toda vez que su organismo desarrolló rechazo al órgano. Entonces, después de la operación, volvió a estar en el año de 2000, me parece,
otra vez. La operación se llevó a cabo en 94 y en 1994 y en el 2000 volvió al programa de hemodiálisis y en espera de un riñón proveniente de persona muerta, ¿sí? Con muerte cerebral. Y entonces, en lo que está en la espera, encuentra un donador con el que no le une ninguna relación de parentesco, dispuesto a donarle el riñón. El riñón donador compatible. Sin embargo, debido a una condicionante que existía en la fracción sexta del artículo 333 de la Ley General de Salud, no se le permitía recibir esta donación. ¿Qué es lo que decía este artículo? Sí, el artículo 333 fracción sexta establecía uno de los requisitos para autorizar el trasplante entre vivos, que señalaba que era necesario que entre el donante y el receptor existiera una relación por consanguinidad, por afinidad o civil, o ser cónyuge, concubina o concubinario del receptor. O sea, que fueran familiares, digamos. Que fueran familiares, que existiera ese tipo de relación, salvo en los casos de médula ósea. Ahí sí podía ser cualquier persona. En este caso, entonces, esta persona necesitaba un riñón, tenía un donador, pero no era de su familia. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede entonces, magistrada? Entonces, como en el Centro Médico de Occidente no se le autoriza el trasplante, promueve juicio de amparo. En esta primera instancia, cuando el asunto se judicializa y llega al juzgado de distrito, ¿qué es lo que se resuelve y qué es lo que alegaban, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que se veían vulnerados? Muy bien. Sí, se reclamó la negativa a practicar el trasplante y también el precepto que establecía esta condicionante, porque realmente era el obstáculo para que se llevara a cabo en el caso a que me estoy haciendo referencia, al que estoy haciendo referencia. Entonces promueve contra la negativa, ese es el acto reclamado, y la ley en que se funda, que es el precepto al que también ya me he referido. El juez de distrito en primera instancia sobresee y niega por el amparo, por el precepto y su acto de aplicación, o sea, la negativa ya del Centro Médico de Occidente. Es decir, que lo rechaza, no entra al fondo, al análisis de fondo. Sí entró al análisis de fondo, sin embargo, señaló que este requisito, esta condicionante, tenía una finalidad: proteger a los receptores, evitar el comercio de órganos y proteger más bien al donador vivo, ¿sí? Evitar el comercio de órganos y además que la reforma de 2000, que fue la que incorporó toda la materia de trasplantes en la Ley General de Salud, buscaba privilegiar el trasplante de órganos, pero provenientes de personas muertas. Qué difícil situación, magistrado, cuando ante ustedes, los juzgadores, llega un asunto en el que, pues, a vista del juez podría parecer, bueno, no es su familiar, pero le va a servir, ¿no? Y no se está haciendo comercio de órganos, se podría apreciar, pero la ley dice otra cosa. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando sobre esto, y en algún momento de la conversación le pediré que nos diga qué retos enfrentan los juzgadores cuando tienen un asunto en sus manos. Vamos a la pausa y seguimos claro conversando. Que sí, por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos. Las reformas constitucionales en materia penal y derechos humanos, realizadas en 2008 y 2011, así como la Ley General en materia de delitos electorales, impactaron en el sistema jurídico mexicano. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el sistema penal acusatorio desde un enfoque de derechos fundamentales, se lleva a cabo el Seminario sobre Derecho Penal Electoral, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Busca que desde el ámbito ministerial y judicial se cuenten con las herramientas para mejorar la calidad de la democracia mexicana. En el derecho electoral la única constante es el cambio. A partir de todas las experiencias que se van suscitando en cada proceso electoral, es necesario que se revise la normatividad electoral y los criterios. En el seminario se abordan temas como funciones de la FEPADE, sistema de justicia penal acusatorio, justicia alternativa, derecho procesal penal electoral, entre otros.
En el primer módulo se abordó el tema de los derechos humanos y lo impartió la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. No se puede entender el ejercicio de un derecho sin la existencia o el ejercicio de un derecho diverso. Pongo un ejemplo en materia electoral. Uno no puede concebir el derecho a un voto, el derecho al voto activo, si no está aparejado del derecho a la información para poder ejercer ese derecho al voto. El seminario dirigido a personal del Consejo de la Judicatura Federal y público interesado concluye en agosto. Toda persona tiene derecho a la protección a la salud como un derecho programático, es decir, algo que va a ser objeto de los programas de gobierno y que su goce y disfrute está no a lo que diga la Constitución. Ya estamos de regreso y antes de retomar nuestro tema sobre este caso concreto, quiero invitar a la magistrada a ver una pieza con el testimonio de una persona que recibió la donación de un órgano. No le cuento más, vamos a ver la historia y regresamos con más. Claro. Vamos a verla. Carolina Silva tuvo una segunda oportunidad de vivir gracias al amor y generosidad de su hermana. Luego de 2 embarazos, Carolina padeció una insuficiencia renal por un estreptococo que le atacó cuando era niña. La única solución, un trasplante de riñón. Durante un año esperé que me pudiesen donar un riñón a alguna persona que falleciera, porque no quería poner en riesgo a ningún hermano. Pero pues no se dio, no se dio, y llegó un momento en que me dijo el doctor, pues si está la posibilidad de que tus hermanos te quieran donar, no la deseches. Una de sus hermanas decidió donar el riñón. Y bueno, pues ha sido mi mejor experiencia de vida. En ningún momento lo vi como un problema de salud. Lo vi como una experiencia que te permite ser mejor persona porque la viste cerca. Hoy trabaja apoyando a la gente que necesita un trasplante como presidenta de la Asociación Trasplante y Vida. No hay dinero en el mundo que pague a otra persona que te dé vida a través de un acto como es la donación. La donación es el acto de mayor generosidad del ser humano y la verdad es que la única manera en que lo puedes pagar es tú cuidándote y teniendo una disciplina de vida. En México hay más de 20,000 personas en espera de un órgano o un tejido. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, en 2016 solamente hubo 4 donadores por cada millón de habitantes. Los órganos más solicitados son el riñón y el hígado debido a la alta incidencia de diabetes y obesidad en nuestro país. Existe una lista, realmente es un registro nacional de trasplantes llevado por el Senatra, donde todos los pacientes que ya cumplen protocolos son subidos a esta lista. Cada institución, háblese de seguridad pública, seguridad privada, seguro social, instituciones de salud de la Secretaría de Salud, entre muchas otras, hablo de todas las que tienen un programa de trasplante, cada una tiene una lista propia, una lista institucional. El trasplante es el uso de un injerto u órgano obtenido de una donación, el cual sustituye a otro que no funciona bien. Cuando se trata de un donador vivo, se tiene que cumplir con un protocolo de estudio para verificar la compatibilidad con el receptor. La ley dice que mientras un donador en vida manifieste que quiere donar, pues aceptará y seguirá con el proceso. Sin embargo, mientras todo este proceso, la familia, que es la que se encarga ya del caso, finalmente decide hacia dónde se va los restos de su familiar. Simplemente es necesario manifestar la voluntad
hacer conscientes a nuestras familias de lo importante que es la donación de órganos, de la intención que tenemos de donar nuestros órganos y, en su caso, si desean, la donación de cuerpo también. Quien es trasplantado recupera su salud y vuelve a ser una persona activa. Sin embargo, existen muchos tabúes alrededor de esta práctica médica regulada en la Ley General de Salud. En la donación hay que entender algo muy importante, y es que si no hay donación, simplemente no hay trasplante. Dependemos de esa materia prima para poder trabajar y para poder realizar el trasplante. Desde el aspecto médico, pues hay muchos tabús y creo que valdría mucho la pena concientizar a los médicos de la importancia de la donación de órganos, y no solamente de ellos como médicos, sino de ellos como seres humanos. O sea, el médico no va a tratar solamente de convencer a sus pacientes de hacer la donación, sino de ellos también hacer la donación, de ellos ser un ejemplo. Sin duda el trasplante es la solución para toda esta gente que está con problemas de salud, con insuficiencia renal. El costo de la terapia sustitutiva de un paciente que tiene insuficiencia renal suele ser más costoso que posterior al trasplante el medicamento que se tiene que tomar. En lo que coinciden médicos, juristas y los mismos receptores de órganos es que la donación es una manera de trascender al salvar la vida de otro ser humano. Y entender que nuestro cuerpo es una esencia material que se va a quedar en la tierra, y si ya, dependiendo de nuestras creencias, creemos que el alma trasciende, pues nuestro cuerpo también puede trascender, y por qué no ayudando a los demás. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bueno, pues ahí está el testimonio de esta persona que vivió en carne propia todo el proceso de una donación de órgano, y que sin duda ya no tiene nada que ver con el caso que estamos analizando, porque este ocurrió antes de la reforma de 2011, y ahora, bueno, el derecho humano a la salud ya tiene pues un peso y una facilidad de que se pueda hacer valer, que no se tenía en la época en la que se dio el caso del que usted nos comentaba. En el caso que usted nos está comentando, magistrada, ¿qué sucede después de que el juez niega este amparo? ¿Qué es lo que sigue? Sí, el quejoso interpuso recurso de revisión que después de algún trámite se decidió fuera resuelto por la Suprema Corte de Justicia, y fue motivo de mucha reflexión por parte de los señores ministros. En aquel entonces no existía lo que son las sesiones del Pleno en vivo, entonces hubo varias sesiones previas en los que los ministros discutían sobre el sentido y alcance del derecho a la protección a la salud, y en una sesión pública también, que es la en donde por fin se decide el asunto, de 8 de abril de 2003, se determina otorgar el amparo. Sí. Bueno, antes de que me diga qué criterios se aplicaron, es importante mencionar que usted conoce de este asunto porque en aquel entonces usted estaba como secretaria de Estudio y Cuenta allá en la Corte. Exactamente, ¿no? Así es, estaba como secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del señor ministro Juan Silva Mesa, y como se acostumbra en la Corte, los secretarios de los ministros que no son los ponentes, revisamos y damos una opinión a nuestros jefes, generalmente ya consensada con los señores ministros, sobre el asunto. ¿Sí? Entonces esa fue la injerencia que yo ¿Cómo tuve? es que usted llega a conocer de este asunto? Y en estas reuniones previas, ¿qué es lo que se comentaba sobre este derecho humano a la salud? Sí. Sobre el derecho humano a la salud, en esa época, que hay que recordar que todavía no está la reforma del constitucional al primero constitucional sobre los derechos humanos, y que pues ha venido a dar otro tipo de visión a los juzgadores en cuanto a mayor sensibilidad, etcétera, pero además el derecho a la salud tiene determinada complejidad, porque es la obligación en aquel entonces, que era una garantía del gobernado frente al Estado y sus autoridades, tenía la complejidad de que es un derecho que para su disfrute depende de muchos factores, como es la capacidad del Estado para poder dar ese servicio. Para dar ese servicio, exactamente, capacidad presupuestaria, recursos, etcétera, ¿no? Entonces siempre se veía el derecho
toda persona tiene derecho a la protección a la salud como un derecho programático, es decir, algo que va a ser objeto de los programas de gobierno y que su goce y disfrute está no a lo que diga la Constitución, porque es muy genérico así ese enunciado, sino a lo que se establezca en las leyes y efectivamente de los presupuestos para cumplir con los determinados programas de gobierno en la materia. Eso complicaba sin duda muchísimo el asunto de poder hacer valer este derecho, ¿no? Exactamente. Y en este caso, entonces, ¿qué resuelve la Corte? ¿A qué conclusión llega? Sí, se me hace interesante que la audiencia conozca, porque este asunto puede incluso ilustrar cómo se realizan las decisiones de un órgano colegiado, como hay en el Poder Judicial. ¿En qué sentido? El ministro ponente fue el don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y la propuesta venía en el sentido de negar el amparo, o sea, confirmar la negativa del juez. ¿Por qué razón? Creo que la propuesta, y tratando de ser muy fiel a la misma, que quedó como voto particular, era proteger al donante vivo, ¿sí? Evitar el comercio de órganos, es decir, que una persona aceptara donar un órgano en virtud de estar en una situación de desventaja o de pobreza, ¿sí? Y que quisiera vender su órgano para obtener recursos. Entonces, proteger la salud de esa persona, porque la ley desde que se configuró, pues se preveía, o sea, lo que se quería era reconocer, sí, los adelantos de la ciencia en esta materia, pero sobre todo privilegiar la donación de órganos provenientes de cadáveres, es decir, personas que a lo mejor, como se dice, tienen vida su cuerpo, pero ya ahí existe muerte cerebral. Entonces, la visión de la ponencia del proyecto de resolución, que eso es, o sea, es una propuesta que hace un miembro de un órgano colegiado a los demás para empezar a discutir el asunto. El señor ministro Silva Mesa estaba en contra de la propuesta porque consideraba que, dada la complejidad de los trasplantes, no en cualquier hospital se puede hacer un trasplante, se regula en todo lo que es la ley, o se regulaba en la Ley General de Salud en ese momento, cómo se tenía que hacer la lista de los posibles receptores, las compatibilidades. Hay un centro que controla todos los trasplantes, entonces es un proceso larguísimo. Larguísimo, ¿no? Y además la propia ley en el precepto cuestionado o impugnado, pero en otras porciones normativas, establece ciertos requisitos que podían ser garantías para el donante vivo, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, que se le tiene que informar si su cuerpo puede suplir el órgano que está donando y puede tener una buena calidad de vida, se le va a informar los alcances de su decisión, muy importante por un médico que no tuviera nada que ver con el procedimiento de trasplante, un médico ajeno para que fuera imparcial, objetivo. Entonces decía, no es necesario esto. Alguien que intervino mucho en la decisión, poniendo un punto de vista que también llevó a resolver como lo hizo el Pleno, fue el señor ministro Juan Díaz Romero, el estimado don Juanito. ¿En qué sentido decía él? La ley presume que cuando no existe una relación de parentesco de las que yo me he referido, ya inmediatamente va a haber comercio de órganos. Y no era este el caso, por ejemplo, ¿no? No era el caso. Y decía, cuando sabemos que una de las cualidades de la mayoría de los seres humanos es la solidaridad, que ese ánimo de querer ayudar incluso a la persona que no se conoce, con tal de que ésta conserve la salud o aún más pueda vivir, conservar la vida. Entonces decía don Juanito, y entonces esta idea fue permeando en 7 de los miembros del Tribunal Pleno, en el sentido de que
Por una parte, puede haber otros mecanismos eficientes para evitar el trasplante de órganos, que sea como que sea comercial, más bien que se evitar el comercio en el trasplante de órganos entre vivos, y por otra parte, hay que reconocer que hay personas con ánimo solidario, sí, generoso, que deciden donar. Que pueden ayudar. Antes de que lleguemos a la resolución final y a la votación cómo quedó este asunto, vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy bien. Para comentarles en qué terminó este asunto. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Cuando hablamos de jurisprudencia, nos referimos a los pronunciamientos que emite la Suprema Corte y los tribunales federales al interpretar las normas jurídicas, adaptándolas a cada caso concreto. Es decir, son los criterios jurídicos con los que se resuelven los juicios. La Ley de Amparo señala que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia, por reiteración, la fija la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito. Esto sucede cuando 5 juicios o más son resueltos en el mismo sentido, utilizando los mismos criterios jurídicos. La jurisprudencia por contradicción de tesis la establece la Suprema Corte y los plenos de circuito. En este caso, al existir 2 asuntos similares que fueron resueltos con criterios distintos, la Suprema Corte o los plenos de circuito determinan cuál es el criterio que debe prevalecer. Se hizo referencia el legislador a esta resolución para proponer el dictamen de la Cámara de Senadores sobre la decisión de la Corte. Seguimos conversando sobre el derecho a la salud a partir de un caso sobre donación de órganos y nos iba a comentar, magistrada, cómo quedó la resolución en el Pleno, la votación y el criterio final, ¿no? ¿Cuál fue la resolución? Así es. La votación quedó 7 ministros por conceder el amparo, por considerar que ese requisito o condicionante para autorizar la donación entre vivos no encontraba sustento y sí limitaba el derecho de protección a la salud. Todavía es que podía haber otras alternativas para que las personas que requirieran una donación de órganos y tuvieran un donador vivo compatible pudieran recuperar su salud e incluso en ocasiones preservar su vida. 7 ministros votaron por la concesión y en la minoría estaba el ministro originalmente ponente, el ministro Aguirre Anguiano, el ministro Budiño Pelayo, don Guillermo Ortiz Mayagoitia y el ministro José Vicente Aguinaco Alemán. También de este asunto yo conocí o tuve más cercanía fue porque en la sesión de pleno se determinó que el encargado del engrose iba a ser el señor ministro Juan Díaz Romero. Y el señor ministro Díaz Romero le pidió a mi jefe que la licenciada Claudia Latorre Villaseñor, también secretaria de Estudio y Cuenta, que en paz descanse, y yo le auxiliáramos en la elaboración del proyecto más bien en el engrose respectivo. Magistrada, ¿qué es lo que sucede después de que la Corte determina, dicta esta sentencia, concede el amparo? Un poco, por una parte, ¿cuáles fueron los efectos, ¿no? de esta sentencia? Y luego, ¿qué es lo que trasciende ya a la resolución del máximo tribunal? Claro que sí. Los efectos de la sentencia era que al quejoso no se le aplicara esta condicionante, esta porción normativa del artículo 333, y se autorizara que recibiera y se llevara a cabo en el Centro Médico de Occidente el trasplante de receptor. Esto fue en Jalisco, ¿no? En Jalisco, así es.
Eso fue por El lo que hace efecto. al caso específico, concreto. Ahora, esta resolución, si bien se hizo tesis, esta tesis no podía integrar jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la no votación. alcanzó la votación para hacerlo, pero tuvo una repercusión que a veces jurisprudencias que declaran inconstitucionalidad de una norma no lo tienen. Al año siguiente, el Congreso de la Unión reforma la ley para quitar este requisito. Esta cláusula, digamos, basándose en el criterio que había establecido. Exactamente, sí, incluso en el proceso legislativo se hace referencia a esta resolución de la Suprema Corte. Entonces es un artículo, es un asunto muy paradigmático en cuanto que tuvo ese alcance que le digo, otras resoluciones o jurisprudencias. Que ya es jurisprudencia, no lo tienen. No lo tienen. Y muy bueno, muy positivo en general para la población, porque ya hay estos efectos que en un principio fueron concretos para el caso, pues ya les pasan a beneficiar. Al haberse reformado esta norma, pues ya benefician en general a toda la población. Exactamente, no queda nada más el beneficio para el quejoso. Magistrada, tenemos en el programa una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos abordando. En este caso, les hablamos sobre su opinión sobre la donación de órganos y el derecho humano a la salud. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con las conclusiones de la entrevista. Vamos. Pero la donación de órganos debe ser una cultura que ya debe estar aquí y en todo el mundo, porque cuánta gente hay que tiene la necesidad de lo que sea, de ojos, de riñón, de hígado, de lo que sea, y no hay la cultura de la donación. Entonces a mí me parecería muy bueno que se empezara a promover. Yo creo que es una cultura que debemos de fomentar, es algo que pues beneficia a mucha gente. Digo, cuando uno muere pues sí es difícil para la familia, pero creo que es algo que puede ayudar mucho a muchas personas. La gente no tiene la cultura de hacerlo. Por muchas cuestiones religiosas y familiares y creencias, pero sí debería de ser algo que se promocione porque de verdad se necesitan muchos y pues no hay nunca lo suficientes. La verdad yo sí lo haría. ¿Por qué? Porque una vez ya muertos, pues ya para qué nos sirven nuestros órganos. Y el hecho de poder donarles y darles vida a otra persona o alguna esperanza para sus familiares. Pues yo diría que mejora entre familiares para que quedara, más que nada para ser compatibles, ¿no? Para así como para ser compatibles, porque a otra persona no les serviría, no son de la misma sangre. Parece ser que los órganos no reaccionan igual de otra persona que no sea consanguínea. Que eso de la donación de órganos está muy bien, pero que sea para todos, parejo, que no haya distinción de nada, ni de clases, ni de nada, porque pues al donar un órgano se dona de corazón, ¿no? No sabemos a quién le haga falta. Yo opino que la donación de órganos es un acto muy humanitario y muy benéfico, ya que pues cuando nos morimos no nos llevamos los órganos, o sea, no nos sirven ya para nada. Entonces, qué mejor si podemos ayudar a beneficiar o a salvar la vida de otra persona. Bueno, pues ahí está la opinión ciudadana. Magistrada, ¿qué ha ocurrido desde que se resuelve este asunto que nos comentó sobre esta donación de órganos a la fecha? Después de la reforma de 2011, ¿cómo se transforma la visión de los juzgadores? Antes ya se venía protegiendo este derecho humano a la salud, pero no de manera tan amplia como lo vemos ahora en 2017, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, yo creo que la reforma de junio de 2011, lo que hizo al cambiar lo que son las garantías individuales a derechos humanos, cuando nos establece el rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, los principios relativos a los derechos humanos, lo que hace es venir sensibilizando más, yo creo que a la sociedad en general y en particular a los juzgadores. Nosotros ya veníamos con lo de
la resolución de la Corte en un asunto varios relativo a la condena que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano sobre el caso de Rosendo Radilla y otros, ¿sí? Ya la Corte había empezado. Ese fue el precedente, ¿no? Exactamente, fue el precedente porque incluso ese caso lo que cambió fue que se empezó a hablar de que cualquier juzgador de los derechos del Estado mexicano, en cualquiera de los niveles de gobierno, podía aplicar la Constitución y hacer un control difuso de la constitucionalidad. ¿Sí? Y ya no era algo exclusivo del Poder Judicial de la Federación, que si nosotros vemos, inclusive hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Pleno, de la 9ª época, en el sentido de que nada más es exclusivo del Poder Judicial de la Federación y de que en México no hay control difuso. Y a raíz del caso Radilla se cambia esto. Esta visión. Esta visión, incluso. Entonces, ya ahí empezábamos a todos los juzgadores, y cuando digo todos no me refiero al Poder Judicial, pues empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Pero ya a raíz de la reforma constitucional ya existe una obligación por parte de los juzgadores, pero me parece que es por todas las autoridades estatales, de privilegiar, no solo respetar, sino privilegiar la protección de los derechos humanos. Esa protección máxima, ¿no? El principio pro persona. El principio pro persona, o sea, siempre ver porque los derechos humanos estén vigentes en el Estado mexicano. Entonces yo creo que sí hay cierta sensibilidad, también hay que ser honestos, que ya se venía haciendo, como ya lo señalaba, pero sí, efectivamente ya se venía haciendo, pero no se hacía con esa amplitud, no se hacía con esa facilidad, sino que tenía que el asunto que reunir determinadas características. Y llegar hasta la Corte, ¿no? Y llegar hasta la Corte y a lo mejor llamar la atención del juzgador. Y ahora yo creo que la diferencia radica en que el juzgador, cada asunto que se somete a su conocimiento, lo primero que hace es verificar que no esté involucrado alguna violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, digo, obviamente cuando cambia la Constitución y todos son derechos humanos, evidentemente sí, pero hay derechos humanos más sensibles. Y ahora, como más a la vista, ¿no? Que están más a la vista. Entonces el juzgador ahora, al abordar el estudio de un asunto, al conocer de un asunto, ya trae en su mente que tiene esa obligación. Y antes esperábamos a ver qué nos decían, y solamente en casos de verdaderas violaciones manifiestas y eso, entraba uno a suplir a ese estudio. ¿Qué papel ha jugado aquí el Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a la capacitación? Porque como usted menciona, ya se venían resolviendo, ¿no? Los casos, ya se venía teniendo esta sensibilización, pero no era tan notoria. Todos estos congresos que organiza el Consejo, todas las conferencias a través del Instituto de la Judicatura Federal, ¿qué papel juega en esto? Esto, aparte de la reforma de 2011 a que estamos haciendo referencia, también al caso Radilla, ¿qué sucede? También una de las condenas para el Estado mexicano no fue la capacitación. Desde que se creó el Consejo se había capacitado a los jueces, a los magistrados. Sin embargo, me parece que existe un mayor compromiso a partir de ese momento. A partir de ese momento, y además la capacitación está muy enfocada a lo que son los derechos humanos, a las buenas prácticas judiciales, la transparencia. Entonces, estamos continuamente siendo capacitados sobre estos temas, actualizados, ¿no? Que, o sea, nos asomamos a ver qué está sucediendo en otras partes del planeta, por decirlo así, y para ver en qué posición estamos y cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un compromiso por parte del Consejo de la Judicatura de exigir los consejeros, hay muchos
Sí, yo creo que todos, y hay algunos muy enfocados a seguir buscando capacitación, incluso no nada más en México, sino en el extranjero. Incluso ahorita me viene a la mente que se hizo hasta una recopilación de manera impresa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que suscribió nuestro país, ¿no? Exactamente, y se nos está proporcionando por parte del Consejo continuamente material, ¿no? Todo lo novedoso y todo eso se nos está haciendo llegar, además de pues prepararnos a través de cursos y simposios y todo eso. Así es. Pues bien, finalmente, magistrada, ¿qué es lo que le deja a usted en su experiencia cuando participó en proyectando este asunto de donación de órganos, el derecho a la salud y toda esta evolución que ha habido en la protección de los derechos humanos? A usted, en su experiencia, ¿qué es lo que le deja? A mí este asunto me dejó una gran satisfacción porque en principio fue el primer asunto en el que yo pude examinar, evidentemente con la guía de los señores ministros, este derecho, ¿sí? Porque como hacía un momento le comentaba, o sea, siempre lo veamos como un derecho muy, o sea, como una declaración de una buena intención, ¿no? Entonces, ya cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cómo esa disposición constitucional aterriza y cómo puede transformar la vida de una persona? Y luego cuando vemos la trascendencia de que el legislador incluso, estoy viendo aquí la reforma, que se hizo referencia el legislador a esta resolución para proponer el dictamen de la Cámara de Senadores sobre la decisión de la Corte. O sea, la Corte ya ha señalado en relación con esta fracción tal cosa. Entonces, esa trascendencia que muy pocas veces se ve, pero sobre todo el decir, oye, si reconocemos que hay avances, entre más pronto se incorporen a la normatividad para que esté todo regulado, siempre protegiendo a las partes en relación con determinado tema, ¿sí? Pues o sea, la verdad fue una experiencia fabulosa, pero lo que mejor me dejó, o lo que más recuerdo, son las discusiones de ese tribunal pleno en el que armaron entre todos una decisión. La importancia de contar con estos órganos colegiados. Pues magistrada Guillermina Coutinho, le agradecemos mucho que haya estado aquí en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy para conversar sobre este tema. Muchísimas gracias. Bien, pues nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más. Antes le dejamos con un comentario de un especialista sobre el centenario de la Constitución de 1917 y enseguida regresamos. Creo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos contiene toda la ideología proveniente de la Revolución Mexicana, todos los postulados, todo el orden jurídico, la razón de nuestra propia existencia está contenida en ese texto constitucional que ya desde el constituyente de 1917 pues ya se habían afinado muchos aspectos sobre los cuales se regirían los postulados de nuestro país. ¿Por qué me apasiona? Porque yo considero a la Constitución como un verdadero poema. Con eso quiero dar a entender el significado que tiene la Constitución en el desarrollo de nuestra propia existencia. Me parece que el constituyente del 17 hizo una gran labor en el momento en que el país más lo necesitaba. ¿En qué sentido? Pues necesitaba por precisamente los postulados de la revolución, la creación de un estado de paz, de una situación de paz, en donde se da una unificación a través, ¿verdad?, de la dirección que lleva el Congreso depositado en el presidente de la República, proveniente de un régimen constitucionalista y apoyado en el texto constitucional.
Es muy importante porque se consagran en los postulados de nuestra Ley Suprema, pues características y principios. Además se incluye un concepto legal que por primera vez en todo el mundo se considera a este concepto, que es el de los derechos sociales. Estos derechos sociales, además de las características y principios y valores contenidos en los postulados, vienen a regir 3 aspectos determinantes sobre nuestra vida, que son, primero, nuestra forma de gobierno; segundo, la organización del poder público; y en tercer lugar, todos los derechos fundamentales para todos los habitantes de nuestro país. Por eso tiene un significado importante, y cómo no tenerlo, pues es el que determina el destino de nuestra propia existencia. Echemos un vistazo al quehacer jurisdiccional a través de los números. Tribunales y juzgados federales iniciaron con 289.148 asuntos. En ese periodo ingresaron 92.591 juicios y recursos legales. Esto representó una carga de trabajo de 381.739 expedientes. De ellos, 94.869 fueron resueltos. Del total de asuntos que ingresaron en el mes de mayo a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 154.721 están radicados en los tribunales colegiados de circuito. En el mes de mayo ingresaron 39.506 expedientes para sumar en total 194.227. De ellos, los tribunales colegiados de circuito resolvieron 36.078 juicios y recursos legales. Así llegamos al final del programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana, no lo olvide. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.